Buenas, espero que todos estén bien. Les saluda la profesora Isabel Vargas. En este pequeño videito vamos a hablar sobre lo que es la oración pasiva, que es un contenido para 10º año. La voz activa, esa va a ser cuando el sujeto va a realizar la acción. Recordemos que la acción va a ser el verbo. La acción siempre va a recaer directamente sobre el objeto. La estructura de una oración activa va a ser el sujeto activo, el verbo transitivo, el complemento directo y el complemento circunstancial que hemos estudiado en años anteriores. Por ejemplo, Ana trae flores para su mamá. ¿Quién trae o quién es el que está haciendo la acción? Ana. ¿Cuál va a ser la acción? Trae. Y ese va a ser el verbo. ¿Qué es lo que trae Ana? Flores. Ese va a ser el complemento directo. ¿Para quién trae Ana flores? Para su mamá. Este va a ser el complemento indirecto. Para poder entender la voz pasiva tenemos que haber repasado primero lo que es la voz activa, lo que acabamos de hacer. Una voz pasiva va a ser el sujeto va a recibir la acción y la acción no es realizada directamente por este sujeto, como en el caso de hace un rato que vimos en el. La oración pasiva tiene una estructura un poco parecida a la anterior que vimos de la oración activa. El sujeto pasivo, la perífrasis verbal, que se va a componer del verbo ser más un participio, el complemento agente, que va a estar introducido con la preposición por, y los complementos circunstanciales. Retomamos el ejemplo anterior. Ana trae flores para su mamá. Sabíamos que Ana es el sujeto activo, el verbo es trae, que por cierto está en presente. Vemos el tiempo en el que está este verbo, es importantísimo. Flores, que va a ser el complemento directo, y para su mamá, que va a ser el complemento indirecto. Vamos a cambiar esa estructura para la estructura de la voz pasiva y quedaría de la siguiente forma. El complemento directo pasa a ser el sujeto pasivo, o sea que va a ir de primero. Flores, ¿qué va a ser? Entonces le vamos a agregar un artículo enfrente para que quede hecho una sustantivación. Entonces serían las flores. El verbo trae, vamos a conjugarlo o vamos a crear una perífrasis verbal. Entonces vamos a tomar el verbo ser con el tiempo que me da el verbo de la oración activa, o sea, trae, que está en presente. Entonces el verbo ser en presente sería son, ¿verdad? Porque estamos hablando de varias. Y el verbo trae le vamos a agregar un participio. Recordemos que los participios son hado, ido, dos o cho, en femenino o en plural, dependiendo de lo que estemos redactando. En este caso van a ser traídas, ahí está el participio, en plural y en femenina, porque estamos hablando de las flores y que son varias. El sujeto activo va a pasar a ser el complemento agente y siempre se va a introducir con ese por. Entonces, por Ana va a ser el complemento agente y el complemento indirecto queda exactamente en el mismo lugar donde estaba en la oración activa, sin modificaciones. Para su mamá. Entonces la oración quedaría, las flores son traídas por Ana para su mamá. Clasificación de las oraciones pasivas. La primera de las clasificaciones es la pasiva completa. Esta es importante porque va a tener siempre un complemento agente. Vean el ejemplo. Los cuadernos fueron traídos por los estudiantes ayer. Los cuadernos, sujeto pasivo, fueron traídos, perífrasis verbal, por los estudiantes, complemento agente, ayer, complemento circunstancial de tiempo. El segundo tipo va a ser la oración pasiva incompleta. A diferencia de la primera, esta no tiene complemento agente. Retomamos el mismo ejemplo anterior. Los cuadernos fueron traídos ayer. Los cuadernos, sujeto pasivo, fueron traídos, perífrasis verbal, y ayer, complemento circunstancial de tiempo. Si lo notan aquí, no está el por los estudiantes de la oración anterior. Eso es lo que la hace una pasiva incompleta. El tercer tipo, la tercera clasificación es la pasiva con C. Esta oración hay que tener un poquito de atención. La estructura va a ser una partícula de pasividad, el verbo en plural o en singular y el complemento en plural o en singular. Vean los ejemplos. Se vende helado. Se va a ser la partícula de pasividad,
vende va a ser el verbo que está en singular, helado, un complemento que va a estar en singular, de hecho es el grupo nominal. El otro ejemplo, se venden helados. Se, partícula de pasibilidad, venden, verbo en plural, helados, complemento en plural. ¿Qué es lo que pueden notar ustedes aquí en estos dos tipos de oraciones? Que las dos inician con la partícula se, que se va a llamar partícula de pasividad. El verbo va a estar en singular y lo que sigue tiene que estar también en singular. Si al contrario la oración tiene la partícula de pasividad, tiene el verbo en plural, lo que sigue tiene que estar en plural necesariamente. Entonces, ¿cuál es la conclusión que vamos a sacar aquí? Para que sea una pasiva con se, tiene que concordar en número, el verbo y el complemento en la misma oración. Bueno, ahora que ya hemos escuchado lo que es la explicación, vamos a realizar lo que son los ejercicios.